Adelante, Doc. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por la puntualidad de todos para este primer evento de muchos que sé que van a venir. Gracias al doctor al doctor José Antonio por todo lo que hemos hecho para que este gran round salga de la manera que esperamos. Voy a ir presentando al doctor. Hoy vamos a tener el primer tema de los Grand Round en Banco de Sangre, Medicina Transfusional y Hemovigilancia, que es gestión de la sangre del paciente, conceptos, componentes e implementación en clínicas y hospitales. El doctor José Antonio García es médico cirujano, es especialista en hematología y en hemoterapia y actualmente tiene la dirección del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra. Es el representante de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. También ha sido el coordinador del grupo de trabajo SET de hemoterapia basada en el sentido común, miembro del Grupo Español de Aféresis y del Grupo Español de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, miembro del Comité Científico de la NATA, científico asociado del International Foundation for Patient Blood Management, entre otros cargos. Es profesor universitario acreditado de la NECA, colaborador docente de la Universidad de Navarra, ha sido profesor asociado honorario a la Universidad Autónoma de Madrid y profesor colaborador honorario de la Universidad de Málaga. Autor de más de 200 publicaciones científicas internacionales del más alto nivel de impacto y forma parte de varios grupos de investigación, entre ellos el Grupo de Investigación de Patient Blood Management del Instituto de Investigación IDAPAS, del Grupo de Investigación IDOGastro, Docencia e Investigación en Gastroenterología, Grupo de Español de Rehabilitación Multimodal, y ha participado activamente en más de 25 proyectos desde el 2009 hasta hoy. Mil gracias nuevamente, doctor José Antonio, por este espacio. Gracias por todo lo que hemos podido hablar y todo lo que hemos podido empezar a implementar para no solamente este, sino todos los Grand Round virtuales que se vienen en el 2024. Y vamos a dar unos minutos mientras usted hace su presentación para que más personas se conecten. Gracias a todos por estar a esta hora del día con nosotros conectados. Muchísimas gracias, Angélica. Yo, si quieres, doctora Patiño, yo, si quieres, en lo que la gente se va incorporando, voy a presentarme. Quiero agradecer a la Fundación La Cardio esta oportunidad. Estos son mis conflictos de intereses. Durante todos estos años, durante muchos años, he colaborado con casi todas las casas comerciales de medicina transfusional y clínica, porque yo también he sido hematólogo clínico y he estado en responsabilidades de banco de sangre y trasplante en un anterior hospital. Como bien has comentado, soy miembro del Documento de Sevilla, Alternativa y de la Guía Rica, y miembro de varios grupos de colaboración, incluido mucho cooperativo iberoamericano de medicina transfusional, EGSIAM. Por supuesto, quiero agradecer a mucha gente. Primero a doctor Patiño por la invitación, pero también quiero agradecer a muchos colombianos con los cuales colaboro, que he colaborado, el doctor Freddy Ariza de Fundación Cali, el doctor Marfán de Santa Fe. Yo sé que entre ustedes tenéis sus relaciones, pero quiero ser muy agradecido al pueblo colombiano. Además, tengo colaboradoras aquí en España, la doctora Parra, una gran amiga y colaboradora. Y también quiero agradecer a todos estos compañeros y amigos de diferentes especialidades que trabajamos en equipo, trabajamos en redes, trabajamos en diferentes proyectos, nos compartimos material, ideas y estamos todo el día pensando en el bien del paciente, que es la idea. Y yo, y más cuando hablamos del tema de la sangre, yo el último año he estado siempre poniendo esta diapositiva, repudiando cualquier tipo de violencia contra ningún pueblo democrático. Rusia claramente ha invadido Ucrania, pero es que en este último mes se me queda corta la diapositiva y quiero hacer mi repulsa a cualquier acto de terrorismo injustificado como ha ocurrido recientemente, y así como cualquier reacción no proporcional a dicha violencia. Entonces, mi simpatía por todas las víctimas y familiares de los afectados. Entrando en materia,
cuando estos meses hemos estado colaborando, hemos estado hablando, la doctora Patiño le gustaba una presentación mía de hace 5 años, en la cual yo justificaba o explicaba el Patient Blood Management con una serie de pasos, una serie de motivos que veremos actualizados a este momento, referenciado a legislación, sostenibilidad de las donaciones, los riesgos de la transfusión, los riesgos de la anemia y sobre todo, una cosa muy importante, la variabilidad de la práctica clínica, la falta de homogeneidad de cómo tratamos a los pacientes y lo que era el Patient Blood Management o PBM. Yo no sé si están todos familiarizados con este concepto, el PBM, como está en la bibliografía americana, inglesa y donde está la mayoría de los artículos, y que todavía nos cuesta los hispanoparlantes y seguimos usando el concepto de PBM. ¿Qué es el PBM? Pues para lo bueno o para lo malo, esto viene para quedarse. Y aunque ustedes no lo crean, todos ustedes tienen ideas de PBM. Otra cosa es que no sean conscientes que, que todas esas acciones individualizadas o por separado, no protocolizadas, todo junto y en equipo, daría lugar al PBM. Hace unos años, México intentó, ya 3 años, intentaron traducirlo al castellano, al español, y se hablaba del manejo hemático del paciente, que era corto, porque es verdad que sí hemos pensado sobre todo en los hematíes, los glóbulos rojos, la anemia. El PBM engloba las 3 series, todos los componentes, pero también el plasma y su derivado, y las consecuencias del mismo. En ese aspecto, buscando un término, yo proponía el concepto hematoético. Es muy redundante, claramente no es para usarlo a diario, pero sí para llevar la atención de la importancia de estos programas de PBM, y creo que si al final de la charla entenderán por qué hablábamos de ética, aparte de hablar de hematías. Hace año y medio nos consultaron y había una discusión de qué término usar. Había una mayoría que hablaba de manejo de la sangre del paciente, que en el fondo no deja de ser un anglicismo, una mala traducción del Patient Blood Management. Pero los traductores de la OMS y los grupos colaborativos propusieron la palabra gestión de la sangre del paciente. Y es verdad que da un poquito de miedo porque la gestión, a veces uno piensa en los gerentes, pero en el fondo no está mal lanzado, porque este programa, para que esto funcione, los primeros implicados y los primeros concienciados tienen que ser nuestros gerentes, nuestros directivos, nuestros políticos, de la importancia de estos programas de GSP. Pero lo que en el fondo sí estamos buscando, y por favor es un mensaje que os quiero reiterar, es lo que buscamos es promover el buen manejo del paciente. E insisto, paciente. En la última definición de estas 5 sociedades a nivel internacional, no sé si se ve bien la diapositiva, claramente el Patient Blood Management está centrado en el paciente. Y es una aproximación, un approach basado en la evidencia que tiene que ser de forma sistemática, que lo que busca es mejorar los resultados del paciente. ¿Cómo? Preservando su sangre, mientras promueve además la seguridad del paciente. Paciente, paciente, paciente. Tenemos que poner al paciente en el foco y encima empoderar al paciente en que es el primero que tiene que estar comprometido en su mejor resultado. Pero claro, esto también es importante no solamente para el manejo de los pacientes, sino también de los donantes. Nosotros recurrimos a los donantes para tener sangre para las operaciones, para el paciente. Al final abusamos de los pacientes. Y es verdad, y al final se me queda la cara de vampiro, estar continuamente sacando sangre a donantes para que luego mis clínicos, a lo mejor, no la usen de la mejor manera posible. Entonces, entramos en materia, ya son las y 10, yo creo que la gente ya estaría incorporando, creo que no se pierde nada, pero entonces déjame por qué. ¿Por qué tenemos que poner en marcha estos programas de gestión de sangre del paciente? La Organización Mundial de la Salud, en el 2015, en un documento analizando la implicación en los objetivos de desarrollo sostenible, en los objetivos
de la Agenda 2030, se dieron cuenta que, que los bancos de sangre, la Organización Global de Bancos de Sangre tenía muchísimas debilidades, muchísimos problemas, que aquí están recogidos. En particular, y afectando, y además lo hemos visto recientemente con la pandemia del COVID, hay una insuficiente aporte de productos sanguíneos. En gran parte de Latinoamérica y en algunas regiones suyas, como también en España pasa, tenemos problemas de situación de stocks bajo mínimos en muchos momentos. En muchos lugares del mundo no se tiene productos de calidad o de seguridad suficiente. No en todo el mundo se le hacen las analíticas a todos los productos sanguíneos. Además, no todo el mundo la donación es altruista, como dice la OMS, que tiene que ser voluntario mientras que en muchos sitios se sigue todavía reclamando al donante familiar, donación de recuperación. No tenemos suficiente producto plasma para producir derivados plasmáticos. Gran parte, se estima que en Sudamérica 1,7 millones de litros de plasma son incinerados o perdidos y no se obtienen hemoderivados que hay que traer de donantes pagados de Estados Unidos. Y en momentos de estrés, momentos como el COVID, incluso no se tiene sangre para las situaciones de emergencia. Y todo esto se agrava como que, por desgracia, la medicina transfusional es una de las prácticas con mayor número o con mayor frecuencia se usa de forma subclínica o inadecuada. Por eso ahí tiene lugar y es necesario que pongamos los programas de PBM en marcha. Tanto es así que en febrero del 20, la OMS sacó este documento, marco de acción para avanzar hacia productos de calidad asegurada, efectivo y de acceso universal. Y en este documento, repito, febrero del 20, nos decía que la Organización Mundial de la Salud nos encontrábamos a 6 retos. Discúlpenme que no haya traducido. El reto 4, que no teníamos suficientes productos derivados del plasma. El punto 5, había una altísima frecuencia de prácticas subclínicas o subóptimas del uso clínico del componente sanguíneo. Además, no había suficiente suministro, no había organizaciones estructurales nacionales, no se aseguraba la calidad de seguridad de toda la sangre, e incluso había problemas de suministro en momentos de crisis. Y al mes llegó el COVID. Permítame que vuelva al pasado, pero que sigue presente. En España, hace ahora casi 40 años, se editó el Plan Nacional de Hemoterapia, que fue el que puso las bases a tener la actual red de centros de transfusión regionales que coordinamos los servicios públicos y privados el suministro de la sangre. Y en ese momento hablaban de 3 necesidades, o 3 fundamentales, ¿no? 3 pilares. La autosuficiencia nacional, desarrollar medidas que asegurasen a los donantes y a los pacientes, y la utilización óptima de la sangre y sus derivados. Ya entonces decíamos esto, 3 pilares. En el primer problema, la autosuficiencia, nosotros en España, a fecha de hoy, se puede decir que somos autosuficientes de componentes, pero no todos los momentos del año. Nos tenemos que colaborar y suministrar entre comunidades autónomas, entre regiones. Pero es que llevamos muchos años siendo alertados, y esto es un New England del año 17, en el cual avisaban del problema de sostenibilidad del sistema sanitario por diferentes motivos, y que estarían en peligro el suministro de sangre. Alemania ya alertó esto hace 10 años, que con el envejecimiento de la población no tendrían sangre para el año 2025-2030, si no se tomaban medidas. Esto es la gráfica de Estados Unidos. Esto es un trabajo recién publicado el mes pasado en Transfusion. Estados Unidos llegó al récord de suministro de sangre en el 2008, llegando a 17 millones de donaciones para ser transfundido apenas 14 millones. Y es a partir de 2011 donde se produce una drástica caída del suministro. Si esto lo ajustamos a población, Estados Unidos entonces tuvo que bajar la edad de los donantes a 16 años porque no tenían donantes suficientes. Y en 2011 ha empezado a bajar el consumo hasta ahora mismo unas tasas de 30 y pocos componentes por 1000 habitantes, cuando venían de estar cerca de los 50. Esta es la gráfica de España. España en el año 2008-2009 llegó al pico de 1.800.000 donaciones, y sacamos el documento de Sevilla de Alternativas de Transfusión y hubo un pequeño descenso, y en los últimos años ha estado algo en tendencia de descenso por aparentemente mejores prácticas. Una gran caída en el año del COVID, pero después del COVID nos hemos encontrado con un repunte del consumo y de necesidades que se ha mantenido el año 22.
Esto no es homogéneo, pero sí es verdad que les alerto y les informo con vergüenza que durante muchos años, gran parte del país, el último año y medio, ha estado muchas comunidades autónomas con avisos como este, por falta de sangre, por no haber donaciones suficientes por el incremento del consumo. Pero no solamente eso ocurre con eso ocurre con las hematíes. En cambio, con el plasma, nosotros, del consumo que teníamos de plasma, ha ido descendiendo los litros, las unidades de plasma utilizadas, y apenas estamos ahora mismo utilizando el 7% del plasma que se dona. Y las plaquetas, este es otro New England de este verano, de junio, en el cual alertaban del problema del suministro de plaquetas, y ha habido un reciente artículo posteriormente con el problema del COVID, cómo Estados Unidos tuvieron que tener problemas graves con plaquetas y han tenido que reinventarse y sacar plaquetas congeladas, plaquetas refrigeradas, alícuotas de plaquetas, o promover la plaqueta de Buffy, como hacemos en Europa, porque no tenían plaquetas suficientes por el incremento del consumo. Estos datos de España. En España, mientras está bajando el consumo de plasma, en cambio las plaquetas, entre las quimioterapias, los trasplantes, los CARTs, se nos está disparando el consumo de plaquetas. Y el plasma, al bajar el transfundido, pero tenemos un plató, el consumo, no tenemos suficiente plasma para obtener derivados. Esta es la situación de su hospital. Permítame y pido disculpas a la doctora Batiño, lo he sacado de su memoria. Ustedes, a pesar de tener un programa muy, muy elegante de donación de voluntarios, no son capaces de obtener la suficiencia de todos los productos que consumen, yendo en descenso en los últimos años. Y me temo que si no toman medidas, como es el PBM, esto irá peor. Ahora pido disculpas porque veo que se me han colado dos diapositivas, las paso rápido. Y entonces lo importante es que necesitamos donar. Y les invito a donar, porque es necesario donar para tener producto. Ya les he adelantado el tema de la autosuficiencia de hemoderivados. Hay que ser consciente que necesitamos 900 donaciones de plasma para obtener tratamiento para déficit alfa-1 antitricina, pero 1.200 para un tratamiento de hemofilia o 130 donaciones para un tratamiento de inmunodeficiencia. En España, en los últimos 10 años, el consumo de albúmina ha subido un 75% y de inmuno un 107%. Obviamente no hemos sido capaces de subir la donación, con lo cual, aunque hemos mejorado la producción un 50%, estamos muy lejos de alcanzar ni el 50%. El último año, apenas el 40%, el 30% de la inmuno era de origen español y el 50% y el 60% de la albúmina. ¿De dónde? Esta circunstancia, sobre todo con el tema del COVID, dio lugar a problemas de alarma y de falta de protagonista en España. Nosotros necesitaríamos 600.000 litros de plasma para ser autosuficientes. Eso mismo viene Estados Unidos. Cuando este señor ganó las elecciones, teníamos miedo a que por America First nos quedásemos sin plasma y sin inmuno. Pero el problema fue el COVID, como les dije. El COVID nos hizo caer las donaciones, nos hizo caer el plasma, parte del plasma lo derivamos al tratamiento y tuvimos problemas graves de suministro de inmuno. Ahora mismo a nivel europeo se ha lanzado un programa, el programa Supply, para intentar obtener 20 litros de plasma por 1.000 habitantes. Ya les aviso que solamente con donación no es suficiente. Necesitamos el PBM para obtenerlo. Nosotros hemos sacado nuestra propia campaña de promoción de donación entre nuestros pacientes y profesionales. El otro elemento del pilar, seguimos, es el donante. Medidas seguras del donante y del paciente. Claro, ustedes tienen una situación epidemiológica diferente, pero les va a llegar, ya las alerto. Nosotros en España apenas el 25% de los donantes son jóvenes. La edad media del donante en España tiene 55 años y en apenas 10 años se nos va a jubilar un tercio de los donantes. Y tampoco estamos prolongando la donación hasta los 70 años, pero tampoco hay que llegar a los 80 como están llegando en Australia o Alemania. Y este no es mi problema. Esta es la pirámide de población que tenemos de los donantes. Los jóvenes, no sé si por los tatuajes o por los selfies o no están y necesitamos tener donaciones. Y a los que vienen, no podemos estar continuamente extrayéndole sangre a los mismos, porque al final vamos a dar lugar a la ferropenia. También tenemos que cuidar al donante
y tenemos que hacer programas. En España es un problema, es la principal causa de rechazo, y tenemos que trabajar en prevenir y cuidar a los donantes. El otro elemento, comentado del tema de la falta de donantes y donantes jóvenes, es el tema del receptor. Durante muchos años nos ha preocupado la seguridad. Es fundamental la calidad. Hemos tomado todas las medidas posibles para velar por la seguridad del paciente. Pero les alerto, el primer elemento fundamental es el consentimiento informado de la información. Según el Código Ético de la OMS, y está en casi todos los reglamentos legislativos en todos los países, es fundamental el consentimiento informado. Y tenemos que velar por el principio de autonomía del paciente. El paciente tiene que ser informado de los riesgos y beneficios de cualquier transfusión. Y para mí, la transfusión es la alternativa a cuando hemos fracasado o no hemos podido o hemos llegado tarde al manejo de la anemia o del sangrado. Tenemos que ofrecerle alternativas a los pacientes a la transfusión. Y luego también está el principio de beneficencia y justicia. Tenemos que transfundir a quien realmente le haga falta. Cuando transfundimos a gente que no la necesita, o podríamos poner menos cantidad, o transfusiones que se podían haber evitado o prevenido, claramente estamos poniendo en peligro a quien realmente le hace falta la sangre. Ya por eso la OMS, ya hace más de 20 años, en su documento primero, hablaba claramente como primer elemento fundamental, es que la sangre usada correctamente salva vidas, pero si no, puede poner en peligro. El punto 10 de este decálogo decía, y si la sangre va para usted o por un familiar, se la pondría. No hace falta llegar a eso, pero tenemos que intentar usarla con sentido común. Durante muchos años, y todavía en gran parte del mundo tenemos este problema, el problema de la sangre venía por enfermedades de transmisión sexual. Los menos jóvenes hemos vivido el problema del SIDA, el problema de la hepatitis C, ahora mismo tenemos HTLV. Hoy en día, con los sistemas de seguridad y diagnósticos de los bancos de sangre y con los programas de donación voluntaria, este riesgo ha bajado muchísimo. Es casi anecdótico. En la cadena de transfusión, en el principio de seguridad del proceso total, ahora mismo yo puedo afirmar con rotundidad que en la mayoría de los centros de su país, como el mío, el producto que se fabrica es seguro y de calidad, cumple todos los requisitos, que incluso no solamente pasan todos los test infecciosos, sino que además pueden ser sometidos a inactivación. Ese no es el peligro. El peligro hoy en día está en la parte del momento de la transfusión. En nuestro país, por ejemplo, les iba a referencia, hemos revisado recientemente, el riesgo residual de transmitir la hepatitis C sería 1 por 96 millones de donaciones antes conocido, y el VIH por 1 por 5 millones de donaciones de antes nuevo. El riesgo cero no existe, pero claramente tenemos que estar tranquilos en este elemento. El problema, como les estaba diciendo, empieza por la propia indicación médica. Tanto es así que la OMS, en su decálogo de seguridad, donde más énfasis pone es el momento de la identificación del paciente, etiquetado de la muestra, manipulación correcta de la muestra, administración segura y vigilancia del inicio de la transfusión. Esta es la clave. Aquí es donde está el verdadero problema de la seguridad del paciente. No en el producto, sino en el acto transfusional. Tanto es así que en España, en el 2011, el sistema de vigilancia español alertaba que el problema no era la infección, el problema era el uso óptimo. Porque los errores de administración, prescripción y conservación se estaban agravando por transfusiones erróneas, innecesarias, inapropiadas o inseguras. Y esto es lo que está matando a nuestros pacientes. Y esto no solamente ocurre en España. No somos tan especiales. Si usted mira el informe británico de hemovigilancia del año 22, de los 3.500 efectos adversos notificados de la transfusión, el 83% fueron errores, siendo 1.300 casi errores. 83% de las reacciones adversas podrían haber sido evitadas. Y a pesar de bajar el número de donaciones, el número de efectos está aumentando. La comunicación. Hay más conciencia, pero la comunicación no. Y esto no solamente ocurre en Inglaterra. En España, en el año 20,
por desgracia no tenemos datos del 21 ni del 22 todavía, hubo 350 errores de transfusión y casi 2.808 casi errores de transfusión, de apenas 1 millón de donaciones. Y ya lo decía el otro New England del año 17, el riesgo actual de la transmisión de VIH o hepatitis C, transmisión, no desarrollo, está a la par que nos caiga un rayo y muy cerca de tener un accidente de avión. En cambio, el problema más grave de la transfusión era el taco. Y no hablo de la comida. El taco, que viene del inglés Transfusion Acute Circulatory Overload, el edema agudo posttransfusional, es la principal causa de mortalidad en estos momentos en Europa asociada a transfusión. Es el edema hidrostático cardiogénico pulmonar asociado a una transfusión. Es un problema de dosis o de velocidad de transfusión, o transfusión innecesaria. Hay otras complicaciones asociadas, más ribombantes, más llamativas, como es el TRALI, el daño pulmonar agudo, o el estrés agudo respiratorio, que ha sido motivo de mucha investigación y preocupación, pero les alerto, el problema es el taco. Tanto es así que la Clínica Mayo, en el año 2015, hizo una revisión de todas sus historias anestésicas y estimaban que 1 de cada 33 pacientes transfundidos en el periodo perioperatorio habrían tenido un taco sin haber sido notificado, y 1,71 habría sido un caso de TRALI, notificando realmente apenas el 1 o el 3% de todos ellos. En el sistema británico, volviendo de nuevo, ellos categorizan los efectos adversos en 3 grandes grupos: reacciones patológicas que pueden ser que no sean evitables, como la reacción febril; aquel grupo de reacciones probables o posiblemente evitables o mejorables o reducidas con la práctica clínica y la monitorización, siendo la principal el taco. También hay otros distrés o la inmunización. Y luego está el grupo adverso por errores, siendo el mayoritario, el más importante, el error de grupo, o seguido crecientemente de la transfusión evitable. Cuando analizamos el sistema, esta revisión con más de 100 millones de transfusiones analizadas, 104 reportes internacionales, 29 sistemas nacionales de hemovigilancia, aunque solamente era el 8% de las reacciones adversas, era el 20% de las moderadas graves, y el 52% de la mortalidad asociada a transfusión era por distrés respiratorio, sea por taco, sea por TRALI o por distrés agudo. En Estados Unidos, en los reportes de fallecimiento de los últimos 6 años, el 55% de las mortalidades asociadas a transfusión, más de 100 casos notificados en Estados Unidos, eran por taco seguidos del TRALI. En Inglaterra, en el año 21, la principal causa de mortalidad fue el taco, seguido del retraso en la transfusión y luego de otras alteraciones pulmonares no taco. En España, a pesar que hay un claro infradiagnóstico y comunicación, el 46% de los fallecidos en los últimos 5 años eran o por taco o por TRALI. Tanto es así tan grave que en el año 2014 en Inglaterra, en el sistema de vigilancia, en su segunda recomendación de entonces ese informe, decía no de 2 unidades sin revisión, porque el taco aumentaba el riesgo importantemente de daño de mortalidad en pacientes de riesgo cardíaco, hemorragia obstétrica, hemorragia gastrointestinal, con lo cual recomendaba dar una y revisión antes de la siguiente. Por eso, a nivel mundial, nosotros lo hicimos en el 19, se han hecho unas campañas de transfundir de una en una. Si aceptamos las familias monoparentales, ¿por qué no vamos a aceptar las bolsas únicas? Pero que eso fue tan importante que a pesar de eso, en el año 20, seguía siendo tan importante el taco que ya pasó a ser el primer mensaje: las muertes asociadas por el taco y por el retraso de transfusión. E instó a que todas las transfusiones en Inglaterra fuesen precedidas por un checklist que mirase riesgos cardíacos, pulmonares, el estado líquido del paciente, y chequear antes de cualquier paciente ser transfundido si tenía riesgo o no de taco para intentar reducirlo. Eso fue el año 20.
Y con este mensaje, no de 2 bebés, ni 2 veces, ni 2 bolsas al mismo paciente, ni 2 transfusiones las inicie a la misma vez para evitar error. Pero es que en el año 22 ha cambiado. El taco sigue siendo la tercera, pero en el año 22, como no es suficiente el Chesley, la primera medida de seguridad del sistema británico ha sido el manejo apropiado de la anemia y que tome correctamente las decisiones de transfundir, diciendo que el PBM debería establecer en todos los organismos sanitarios como medida de seguridad del paciente. Y da un listado, ya se lo pasaré, de todas las medidas que un hospital, por ejemplo, como el suyo, debería poner en marcha para asegurar un aporte de sangre segura y un programa de PBM en marcha. Otros riesgos de transfusión que a veces nos olvidamos, esto es un llama de 2014, sigue vigente, el incremento de infecciones asociadas a transfusión de forma de dosis dependiente. Otro llama, 2018, el incremento de trombosis, de infarto, asociados a cualquier componente, también el plaqueta y también el plasma se asocia con mayor riesgo de trombosis, dosis dependiente, entre pacientes no transfundidos y otro riesgo que siempre nos ha preocupado a los oncólogos es la alomonización, diferentes estudios, estos son un metaanálisis con 120 estudios y 180.000 pacientes, la relación entre la transfusión a más dosis dependiente con una mayor recaída, un 36%, 50% más de mortalidad asociada a la transfusión y un 36% más de recaída en paciente oncológico, donde hay más evidencias de paciente de cáncer de colon, la relación entre la transfusión y la recidiva tumoral. Pero la pregunta del cordero, que son muchos años, es ¿qué es la gallina o el huevo? ¿Cuál es el peligro? ¿La anemia o la transfusión? Yo como banquero quiero decir que no es la transfusión. La transfusión posiblemente es un sesgo. Estamos viendo lo que está pasando, que es el paciente anémico, que está más grave, desnutrido, enfermedad más avanzada, que tiene anemia. Y en eso hay mucha bibliografía, hay varios metaanálisis que agrupan más de 1 millón de pacientes, en el cual la anemia, incluso leve, se asocia con mayor mortalidad. Pero permítame que le dé unos datos recientes. Esto es online de esta semana, presentado en el Congreso de Cirujanos Cardíacos de Estados Unidos en la primera pasada, con 29.000 pacientes, la relación lineal entre el hematocrito y la mortalidad, sin diferencia de sexo, y también la relación lineal en el hematocrito y los factores de riesgo de los pacientes quirúrgicos. Me he puesto a investigar y en el último año y pico, en Colombia, este trabajo muy elegante, en la zona de los Andes, la relación entre la mortalidad y al año de fracturas de cadera encuentra mayor mortalidad en la población rural que en la urbana, pero el factor principal es la presencia de anemia, 6 veces más, seguida de la transfusión, un 50% más de mortalidad en el paciente transfundido. Cuando miramos qué pasa con las pacientes con ortopedia, este trabajo del Valle de Cauca, de Fundación Lili, cuando miran, encuentran una clara relación entre la presencia de anemia previa con la anemia post-transfusional y mayor complicación. Cuando hacen los metaanálisis, encuentran una mayor tasa de ingreso en la UCI, mayor requerimiento transfusional de los dos y mayor tasa de infección. Cuando meten el multivariado, la presencia de anemia tiene 5 veces más riesgo de ser ingresado en la UCI, 5 veces más riesgo de estar más de 5 días ingresado y 4 veces más riesgo de ser transfundido. A nuestros gerentes les tendrá que preocupar esa mayor que un paciente entre en quirófano de forma programada con anemia, que le aumente el riesgo de ser ingresado en UCI o más tiempo de hospitalización es más costoso para el centro. Y otro trabajo también de mi amigo doctor Laiza, con más de casi 1.500 pacientes, analizando la infección de herida quirúrgica, que les aparecía en el 6%, la asociación lineal con la hemoglobina. A mayor hemoglobina preoperatoria, menos riesgo, casi un 30%, un 20% menos de reacción. También asociada ajustado con la transfusión intraoperatoria, 2 veces y medio más, y con el sangrado. Ya les anticipo, sangrado, anemia y transfusión son los 3 pilares del PBM. ¿Qué tenemos que hacer? Ya he ido
se lo he ido dando poco a poco, con pequeñas píldoras. Sabemos que la anemia se asocia con peor resultado clínico, sabemos que el sangrado se asocia con peor resultado clínico. La transfusión, de forma asociada, no creo que sea causativa, se asocia con peor resultado clínico. La anemia, cuanto más anemia, más riesgo de transfusión, a mayor anemia, más riesgo de sangrado, más anemia, todos se retroalimentan negativamente. La presencia de los tres aumenta muchísimo los riesgos de mortalidad e infección de los pacientes. Pero no solamente quirúrgicos, también los médicos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hacer algo. ¿Por qué? Como decía el doctor Cata de la clínica Mayo, de Anderson, cuando el problema y la solución, cuando la anemia y la transfusión se asocian con peor mortalidad en estos pacientes quirúrgicos, algo tenemos que hacer para que no lleguen con anemia y no tengamos que transfundir. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Optimizar la anemia, tratar la anemia, prevenir la anemia, intentar minimizar el sangrado, reducir el sangrado, recuperar la sangre sangrada, minimizar las muestras y mejorar la tolerancia a la anemia y transfundir de forma restrictiva. Y con todo esto, junto y por separado, tendremos mejores resultados clínicos. El otro elemento muy importante es el uso adecuado. El uso óptimo, como decía el Plan Nacional, la OMS nos alerta que la transfusión tiene que ser acorde a necesidades clínicas de los pacientes y que tenemos que tener existencia suficiente. Si no usamos adecuadamente la sangre, habrá momentos que no tengamos sangre suficiente para nuestros pacientes. Y nos recuerda la OMS que tiene que ser la prescripción basada en cuestiones clínicas del paciente de forma individualizada. Volvemos al documento de antes, la transfusión tiene que ser en principios clínicos. Ya en el 2010 en Europa sacó este documento, el Manual Uso Óptimo de la Sangre, intentando sacarnos los colores a los médicos, alertando que era necesario obtener el uso óptimo mediante el uso eficiente, clínicamente efectivo y seguro de la sangre. Entendido como tal que no tuviese efectos adversos, que fuese claramente encontremos beneficio, que muchas veces no lo vemos ni lo monitorizamos, y que realmente no fuese innecesaria la transfusión. Esa es la clave del cordero. ¿Y por qué? La Joint Commission ya en el año 11, y creo que ustedes en su hospital están asociados con la Joint Commission, en el año 11 alertaba que hasta el 50% de transfusiones estaban inapropiadas, que era el acto médico más sobreutilizado y que implicaba en Estados Unidos un sobrecoste de 3.000 millones de dólares. Cuando analizamos, y las auditorías, en Inglaterra, más del 50% de uso inapropiado de plasma. En España hicimos varios estudios multicéntricos, más del 50% de transfusiones en urgencia, de forma inapropiada, o en indicación o en volumen. Pero es que repetido varios años más tarde, seguía siendo igual de frecuente la transfusión inadecuada en hospitales universitarios. Y tanto es así que en el documento de JAMA, Less is More, en 2018, de la Joint Commission también, hablaban que la transfusión sería uno de los 5 actos con mayor sobreuso, junto a los antibióticos, la resonancia, y creo que es el test, y unos test, de radiografías de tórax, era de las pruebas más sobreutilizadas con menos beneficio. ¿Y esto cómo se refleja? Cuando analizamos y comparamos los países, vemos que según qué país del mundo usted viva, tiene más riesgo de ser transfundido o no. Holanda, en el año 17, en el año 15, se transfundían 27 hematíes por 1.000 habitantes, y Alemania, que es el país vecino, el doble, 54, o Dinamarca, 44. Y países como Irlanda, Australia, se transfundían bastante menos que Estados Unidos, Italia o Estados Unidos. Datos del 21, esto es del sistema colombiano de transfusión. Resulta que frente a países como Francia, 33, España 21, Inglaterra 22, Países Vascos 22, Nueva Zelanda 20, Colombia transfundía solo 16, Matías. Pero en cambio cuando vamos a las plaquetas, el país que más consume plaquetas era Colombia y el país que más plasma consume era Colombia. Estas diferencias tan grandes no son buenas. Cuando comparamos España con Colombia, población, ustedes tienen un poquito más, nosotros transfundimos un poco más de pacientes, transfundimos mucha mayor cantidad de pacientes, probablemente porque tenemos pacientes más envejecidos, en cambio, transfundimos mucho menos plasma y plaquetas que ustedes. Pero viendo a Colombia, esta es, según en qué región de Colombia, el riesgo de las unidades transfundidas por 1.000 habitantes,
Bogotá estaría en el top 4 en números de matíes por 1.000 habitantes, con una diferencia que superan las 10 veces en algunas poblaciones de Baupés como frente al Atlántico. No estamos tratando a los pacientes iguales. Pero es que en España, cuando miramos la transfusión según qué comunidades autónomas, hay diferencias de hasta el 70% por 1.000 habitantes entre las comunidades donde más sangre tienen frente a aquellas comunidades que menos sangre tienen. ¿Y esto qué es? ¿La gallina o el huevo? Es que resulta que en aquellas comunidades donde más donaciones tienen es donde más se transfunde. Y esto claramente no es bueno. Pero es que no solamente es un tema puntual, es temporal. Esto es un trabajo que hemos realizado recientemente. Hemos comparado el consumo de matíes de Inglaterra por 1.000 habitantes, cómo ha descendido un 30% en estos 10 años, mientras que España apenas se ha modificado un 3%. Y en cambio, comunidades autónomas como la mía, que veníamos de transfundir más de 40, estamos ahora por debajo del umbral nacional. Cuando comparamos diferentes regiones, hay grandes diferencias por consumo por comunidades autónomas vecinas. No estamos tratando igual a los pacientes. Pero esto no ocurre solamente en España. En Ontario, según qué hospital te operes, tienes mayor riesgo o no de ser transfundido plasma o plaqueta, o en el estado de Nueva York, según qué cirujano te opere o en qué hospital te operes, tienes un riesgo hasta 20 veces, 15 veces más de ser transfundido o no de un cáncer de colon. Y en España, en un estudio multicéntrico de madurez, que llevamos colaborando hace ya 8 años, según qué hospital de España, tienes el riesgo del 0 al 25% de ser transfundido de rodilla, del 3 al 45% de ser transfundido de cadera, del 0 al 50% de ser transfundido en colon, o del 10 al 80% de ser transfundido en cirugía vascular. Perdón, cardíaca vascular. Claramente no estamos tratando igual de bien a los pacientes. Pero también, ¿qué nos pasa? Lo mismo con las plaquetas, con diferencia más del 200%, o el plasma con diferencia más del 300%. Sí, esto es para asustarse. Entonces, ¿qué podemos hacer? En estos 10 años han salido diferentes normativas, diferentes documentos, pero viene todo el 2010. En el 2010 ya nos avisaba la OMS que las prácticas las prácticas innecesarias y peligrosas, sobre todo de radiotransfusión, ponían en peligro la vida de pacientes y ponían en peligro el suministro a quien realmente le hacían falta. Había un elevado tasa de transfusión inapropiada e innecesaria, como les he ido contando, que era necesario reducir estas transfusiones innecesarias, tratar a los pacientes para reducir la necesidad y hacer un uso adecuado del paciente, de la sangre y de las alternativas, y que esto pasaba claramente por la puesta en marcha de programas de PBM, tal como instó la OMS en junio del año 10. ¿Y esto cómo lo proponía que hiciésemos? A través de 3 pilares que les he ido adelantando. Optimizar el volumen del paciente, el sanguíneo del paciente, tratando la anemia, minimizando las pérdidas de sangrado, tratando la hemorragia, o mejorando la hemostasia, y mejorando la tolerancia fisiológica a la anemia, con unas diferentes medidas a incorporar, hasta 100 medidas diferentes. ¿Qué hay que hacer antes del ingreso, durante la intervención y en el postoperatorio? Son medidas complementarias que suman valor. Y todo esto no se puede hacer de forma aislada, tiene que ser dentro de equipos multidisciplinares, multimodales, en cada hospital, pero también en cada región, en cada estado, trabajando los 3 pilares. De nada sirve tratar un pilar y obviar los otros. Es como tener un taburete y le quitamos una pata, nos vamos al suelo. De nada sirve tratar la anemia si luego se nos desangra el paciente. De nada sirve ser restrictivo si no hemos tratado la anemia ni tratamos la hemorragia. Hay que hacerlo todo. En el 2011 la OMS hizo una conferencia en Dubái con una serie de medidas para nivel de hospital, a nivel nacional, a nivel internacional. En Europa se puso en marcha en 2013 una comisión especial para poner en marcha dentro del Comité de Seguridad del paciente. La OMS en 2014 sacó también unos documentos como objetivo reducir la anemia a la mujer embarazada de edad fértil al 50%, porque era la mujer de mayor riesgo de ser transfundido y de mayor mortalidad, por ejemplo en el posparto. En 2017 Europa sacó 2 documentos que están a su acceso, uno para los hospitales y gerentes y políticos y otro para los profesionales. Este es para autoridad sanitaria,
con 3 mensajes claros. La anemia y el sangrado son perjudiciales para los pacientes, más de lo que pensábamos, que las transfusiones tienen un riesgo mayor que lo creído previamente, y no por infección, sino por lo que hemos comentado, y que el paciente médicamente estable, la transfusión no debe ser el tratamiento, la respuesta, sino que tiene que ser el tratamiento de la anemia y el sangrado. Y que los PBM son potencialmente beneficiosos para prevenir la anemia, el sangrado y la seguridad del paciente. Ya como les comenté, en el año 20 sacó el documento de acción marco, en el cual el cuarto punto era poner en marcha programas efectivos de PBM, como hemos comentado, y para estos challenges que teníamos, la respuesta pasa claramente por ahí. Al mes del COVID sacó un documento la OMS ante el problema de que teníamos sangre no segura y falta de donantes, que había que poner en marcha los programas de PBM para manejar esta demanda de producto y mitigar el impacto de no tener donantes disponibles. Y en una parte concreto era poner en marcha programas de PBM para salvaguardar los stocks y la seguridad de nuestros pacientes. Y ya en Europa ya ha empezado a haber denuncia y pena de cárcel a profesionales que no han puesto en marcha medidas de PBM. Esto es un caso muy dramático, muy drástico, en paciente testigo de Jehová que fue forzada a la transfusión en una anemia postparto que no había sido tratado durante el parto de la anemia ni de la hemorragia durante el parto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Para ir acabando. Con esta documentación les sirve muy bien, pero tienen que coge el modelo coche de la Universidad de Austria de crecimiento, el modelo Kotter, urge crear un grupo de PM, hay que dar poder desde a este grupo de PM con una coalición con la dirección del centro que guíe los pasos de este grupo. Tenemos que crear la misión y transmitir la visión a todo el hospital, a todos los componentes de la red sanitaria, desde primaria hasta especializada. Hay que trabajar para dando poco a poco más herramientas a este grupo de trabajo de PBM y a la vez ir quitando obstáculos de su puesta en marcha. Tenemos que ir marcándonos objetivos paso a paso por especialidad, por patología y por grupo de pacientes. Hay que construir el cambio y así al final anclar el cambio, porque si no, se nos desmorona todo y hay que empezar de nuevo. En un artículo muy elegante de Llama del 18, transforma estos pasos a seguir con lo siguiente. Primero hay que tener el apoyo de instituciones. Ya en Europa, en algunos países como Italia, ya es obligatorio por ley. En Inglaterra, todos los trusts tienen que tener programas de PBM. En Australia es política de Estado. Nosotros en mi región hemos conseguido que en el plan de práctica seguro, el plan de seguridad, hemos incorporado el PBM y la vía rica para reducir las complicaciones preoperatorias y tromboembólicas y promover el uso óptimo de componentes sanguíneos. Por supuesto, como hemos dicho, hay que crear un equipo. Este equipo en cada hospital tiene que haber un líder, un coordinador de PBM que entre en contacto y tenga a su vez un líder en cada uno de los grupos, anestesistas, internistas, reumatólogos, intensivistas, cirujanos, gastroenterólogos. Por supuesto, hay que transmitir y dar apoyo y conocimientos para el manejo de la anemia, el sangrado, transfusión. Por encima tenemos que tener legislación, pero la gerencia de los hospitales, las sociedades médicas y las sociedades sanitarias, ya tenemos encima la OMS que nos avala y, por supuesto, todo esto dentro de buenas prácticas y siguiendo normas de ISO. Nosotros en nuestro centro creamos, a partir de la Comisión de Transfusión, un grupo de trabajo con un miembro de cada servicio transfusor, gente comprometida, con un líder en cada centro, en el cual cada unidad tenía un gestor de casos que iba a recibir la información de los pacientes que iban al quirófano, de las analíticas que iban a hacer, de aquellos que son tratados. Por supuesto, pasa por tener organizadas las guías de transfusión del centro. Acaba de salir el 12 de octubre, acaba de salir recientemente el 12 de octubre las nuevas guías de la ABB, la Asociación Americana, no cambia, sigue defendiendo cada vez más los criterios restrictivos de transfusión, no obviando la importancia de la condición clínica y de la circulación del paciente. No sé si les gustan los rubios, o las rubias, o los morenos, pero 7 es la cifra estándar, u 8 para aquellos pacientes con patología cardiovascular o pacientes de cirugía ortopédica. 7 es el referente para pacientes críticos,
7,5 por paciente cardiovascular, 6 para mujer joven. Esta es otra campaña que hemos hecho en nuestro hospital para recomendar la transfusión de sangre. Y por supuesto, se acabó las bolsas de 2 en 2. Por supuesto, es necesario la educación. Nosotros hemos hecho estrategias y cursos con todos los colectivos. Hemos hecho sesiones científicas y formativas revisando protocolo por protocolo en cada uno de los servicios, desde cirugía, domiciliaria, interna, obstetricia, cardiología, geriatría. E incluso hemos hecho cursos específicos del manejo de la anemia de la mujer embarazada, del puerperio. Hemos hecho ya 2 ediciones de curso, más un curso de hemorragia posparto. Hay que ayudar al prescriptor. Nosotros estamos trabajando en poner en marcha, nos falta ya poco, pero ya está avalado a nivel mundial la importancia de tener mecanismos a la hora de prescribir electrónicamente que nos ayuden a la prescripción. Ya se conoce en antibióticos, ya se conoce con otras medicaciones como antitrombóticos, con alertas a la prescripción, también son útiles en la transfusión. Tanto es así que en Nature, en 2015, sacó esta editorial, Save Blood, Save Life, a partir de la experiencia de Stanford 2014, donde con la utilización de herramientas informáticas de ayuda a la prescripción, redujeron un 24% el consumo, con un ahorro de 1,6 millones de dólares, pero se encontraron una reducción de la estancia media y una reducción de la mortalidad de los pacientes. Este es el artículo publicado recientemente del grupo de Oxford, de Stanford, con mecanismos de alerta a la hora de transfundir ¿estás seguro que quieres transfundir con más de 7 de hemoglobina? ¿Estás seguro que quieres transfundir 2 bolsas de sangre? Cómo ellos en estos 8 años han ido reduciendo la tasa de transfusión de todos los componentes con mayor actividad, mejorando la adecuación y con un importante ahorro económico. Por supuesto, hace falta datos, hay que tener sistemas de información de recogida de estos datos, hay que tener indicadores de evaluación. Nosotros en España, en nuestro centro, lo que estamos promoviendo son los de la NICE, el National Institute of Health Excellence en 2016 publicó un adendum de seguridad de transfusión, y no era VIH, no era hepatitis C, no, era lo siguiente. En la población, el people, con anemia de déficit de hierro que tengan cirugía, hay que ofrecerle hierro antes y después de la cirugía. Los pacientes con cirugía que se esperen sangrado, hay que darle tranexámico. Hay que reevaluar clínicamente la hemoglobina después de cada transfusión, antes de recibir la siguiente, y que todos que ir con gente informado. Por supuesto, hay que auditar. Estos sistemas de prescripción electrónica nos ayudan a que cada servicio, cada facultativo vea cómo está transfundiendo, y por supuesto hay que optimizar el uso de sangre y sus alternativas. Nosotros tenemos en España de referencia el documento Sevilla de alternativas, en el cual recomendamos el uso de hierro, EPO, tranexámicos, recuperadores. Recientemente se ha salido uno nuevo de manejo del hierro perioperatorio, que está en breve saldrá publicado. ¿Y cómo hay que hacerlo? Integrándolo. Nosotros creemos que se puede. Nosotros estamos trabajando con primaria, las autoridades nos están desde primaria, todo paciente que entra en lista de espera, se le informa de que es importante no tener anemia y empiezan con los estudios y el tratamiento de la ferropenia o buscar causas de la ferropenia. Y nosotros en España hemos promovido, tal como publicaban hace un año justo Gold y compañía en un monográfico de anestesia, la integración de los programas de ERAS, de Health Recovery After Surgery, en España llamamos Villarrica, integrar los programas de PBM. Nosotros en España, el grupo de rehabilitación multimodal, que buscaba con la máxima evidencia llevar al paciente las mejores condiciones clínicas posibles e iniciar su rehabilitación antes de la cirugía incluso, ya había considerado el tema de la anemia, pero en la edición del 20, donde hemos colaborado las 2 sociedades científicas españolas de hematología y más de 40 sociedades científicas, en la vía de recuperación intensificada de la cirugía del adulto, hemos incorporado 23 recomendaciones directas de PBM o GCP, más otra decena indirecta. Algunas desde el ácido tranexámico, el uso del hierro antes y post, el hierro endovenoso y los objetivos restrictivos de transfusión. Y estas son algunas de las recomendaciones, que es integrar el PBM en los programas ERAS, no programar cirugía electiva hasta que se estudie y trate la anemia, con evidencia fuerte, evidencia alta. Y esto está basado en un documento, la unidad es Do Not Do,
de la Sociedad Española de Anestesia y de Hematología, en la cual redactamos en 2013 no programar cirugía electiva con riesgo de sangrado en paciente con anemia hasta su estudio y tratamiento. Ya en el año 12, dentro de las medidas de la anemia, el grupo europeo decía la anemia está contraindicada en cirugía ortopédica, y el año 14 el Board de Anestesia Europeo, en el momento de seguridad, incorporaba la misma leyenda, el mismo mensaje: no programar cirugía electiva hasta tratamiento de la anemia. Pero es que el COVID nos ha dado la respuesta. Supimos que el paciente que operamos con COVID tenía más complicaciones, se moría más, y podíamos esperar 4 semanas. ¿Por qué narices no hacer lo mismo con la anemia? Pero sirve para algo, y vamos acabando. Los datos de Australia han encontrado reducción de la anemia al 21-14%, el dental transfusional al 7,3% y la transfusión unitaria del 33 al 64%. Con estos datos, la optimización han reducido 41, 47, 27% consumo de componentes sanguíneos, de matías, plasma y plaquetas, pero no solamente a nivel global, es que ajustado a población y a población, ajustado a ingresos, es mayor el beneficio, con un ahorro directo de 18 millones de dólares al año, pero indirecto entre 80 y 100 millones de dólares, e incluso con el mensaje de dar better health, better care, a better value. Pero aquí se han encontrado, como encontró Stanford, reducción de mortalidad, reducción de infección, reducción de infartos y reducción de estancia. Entrando en modelos muy concretos, en Canadá, en uno de los estados de Canadá, no me acuerdo cuál, en 20 años estas han pasado de transfundir 25-60% cirugía de rodilla, cadera y corazón al 0, al 1%, al 25%. Nosotros, por ejemplo, ya no hacemos pruebas pretransfusionales para la rodilla ni para la cadera, porque no transfundimos. En Suiza, que son como los relojes cuadriculados, cuando han puesto en marcha el PBM, esto publicado el verano pasado, encontraban que hasta el 56% de las transfusiones eran inadecuadas, generando un coste de $10.000 USA por cada transfusión inadecuada, y que veían que el paciente transfundido inapropiadamente tenía 1,6 veces más riesgo de estancia y mayor coste, implicando un coste anual de $11 millones a cada hospital. Nosotros en nuestra región hemos conseguido, con el programa PBM, esto lo publicamos recientemente, bajar de un 10-15% apenas a fecha de hoy 0% de transfusión, con menos estancia, menos infección y significativamente, no significativamente, pero tendencia a menos trombosis. Y en mi comunidad, gracias a poner en marcha el PBM en el año 16, hemos conseguido bajar la donación, necesitar casi un 20% menos de hematías de donación, incrementando así la donación de plasma por aféresis, porque a los hospitales hemos bajado 18% el suministro de sangre y un 51% de plasma. Cuando analizamos de forma global, ahora mismo estamos enviando más plasma para industria, para fármacos, que matías a los hospitales. Pero permítame que diga unas palabras: cambio climático. En el año 21, en British Medical Journal publicó este trabajo, en el cual Inglaterra estimaba que el 20% de transfusiones inadecuadas implicaría un ahorro de 3.000 toneladas de emisión de dióxido de carbono, porque ellos encontraban 6,5 kilos de dióxido de carbono por componente transfundido. Nosotros hicimos el estudio y nosotros tenemos ahora mismo, el año 20, 3 kilos, la mitad, de CO2 por componente transfundido, y entre otras medidas, y poner placas fotovoltaicas, que bajamos un 19% de autosuficiencia, estamos bajando el 23% del consumo de electricidad por componente obtenido. El PBM, como son los británicos, es el futuro. Los americanos lo tienen muy claro, de vena a vena el PBM es fundamental para ayudar al soporte del sistema sanitario. Hemos pasado de la cirugía sin sangre, de los testigos de Jehová, al Patient Blood Management. Hemos pasado de tener un principio de prudencia, principio y de principio de oferta y demanda de los programas de ahorro de sangre que teníamos, al programa de Patient Blood Management, que es de buenas prácticas, basar la evidencia, y en vez de enfocarnos en el producto, está enfocado en el paciente. Claramente que hemos pasado del ahorro
al PBM, porque no buscamos no transfundir, buscamos el mejor resultado de los pacientes. El ABP, la Asociación Americana, saca este listado de 8 pasos que tendríamos que tener siempre. Si ustedes cumplen estos 8 puntos, les irá mucho mejor. Desde aplicar criterios restrictivos hasta evitar analíticas innecesarias o tratar la anemia ferropénica o la revolución de los pacientes. Insisto, no uso óptimo de paciente. Uso óptimo es una parte. El objetivo es mejorar la salud, no ahorrar sangre. Enfocado en el paciente, promover la terapia de la sangre, del sangrado y la coagulación, emplear el contenido informado y las alternativas y fortalecer al paciente y comprometerlo. Y si me permiten, que he estado mirando su página web de su hospital, felicidades, el PBM creo que sí les va a ayudar. He visto que ustedes tienen un 77% de consumo en cirugía. En nuestro país ahora mismo es apenas el 20%, donde gastamos en el paciente oncológico y en urgencia. No gastamos aquí. Ustedes tienen aparentemente un 91% de adherencia a las guías clínicas. A lo mejor es la indicación, sí. Habrá que trabajar en la cantidad. Tienen solo un consentimiento informado del 86%. Tienen campo de mejora. Y claramente tienen que trabajar para ayudar a sus pacientes a que sangren menos y que lleguen sin anemia al quirófano. Y si miramos su elemento, claramente el PBM les va a ayudar a mejorar la fortaleza, la gestión clínica y la competitividad de la institución, mejorará la seguridad y la experiencia del paciente, es un compromiso con la comunidad porque van a necesitar menos sangre, claramente hacer datos claros les va a ayudar a la ética y a la transparencia, promueve y defiende los derechos humanos de los donantes que usamos su sangre utilmente, como mejoramos al paciente, le comprometemos y le hacemos participar en su mejora, va a tener mejor bienestar laboral. ¿Por qué? Porque si los pacientes, cuanto más mejor, cuanto mejor vayan a quirófano, mejor estén, menos sufrirá el cirujano y anestesista, nos ayudará a hacer compras responsables, implica promoción y prevención de la salud, es parte de investigación, les va a ayudar en el desempeño económico y, como les he mostrado, tiene un impacto ambiental. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no? Claramente hay buenos motivos para hacerlo. Es por ética, por evidencia, por equidad, economía y por ecología, habría que hacerlo. Y como dice la OMS, urge ponerlo en marcha, es urgente ponerlos en marcha, claramente afecta a toda la población y sobre todo a los grupos más vulnerables. Tenemos que participar todos los servicios, esto es un enfoque multidisciplinar, multiprofesional, desde los pacientes a los expertos de salud, económicos, los gestores del hospital, a todos los especialistas. ¿Quién se beneficia? Pacientes, embarazadas, pacientes con necesidades y también hospitales, autoridades sanitarias, aseguradoras. Recordad que hay 2.900 millones de personas en el mundo con anemia y 600 millones de personas con sangrado que pueden necesitar una transfusión. Es ahora más necesario que nunca y urge ponerlos en marcha. Obviamente no podemos tener los mismos resultados si seguimos haciendo lo mismo. Yo no digo que nuestro objetivo sea la transfusión cero, pero tenemos que intentar trabajar para que sea la transfusión innecesaria, insegura, cero, y esto parte en parte por la transfusión cero, la anemia cero. Y no puedo despedirme sino recordarles que el día 14 de diciembre vamos a celebrar la tercera jornada de Latinoamérica Unida Dona Sangre, y es una jornada que invitamos a todos ustedes a que promuevan la donación de sangre y también donen sangre. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado, quedo a su disposición y si quieren, cuenten con nosotros para otra ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, mil gracias por esta excelente presentación. Vamos a dar paso a las preguntas que hicieron en nuestro chat, Doc. Un momento, muchas gracias. Ok, hay una pregunta que dice, ¿a qué atribuyen la reducción en la transfusión de plasma en España? La indicación. Hemos trabajado en varios factores. Primero, una alteración de los tiempos de coagulación de los estudios, que son estudios de coagulación básicos, están validados únicamente para
para monitorizar la anticoagulación, no predicen el sangrado. O sea, no porque tengamos un TTP levemente alargado en un paciente que no sangra, hay que poner plasma siempre. Hay pequeños procedimientos como ascitis, procedimientos poco invasivos, que no hace falta poner plasma. El paciente anticoagulado con vitamina K y sobre todo los directos, el plasma no es la solución, es más adecuado. Si urge, es complejo potomínico o antídoto, y si no urge, es revertirlo. No hay que poner plasma solamente por corregir la analítica, hay que poner plasma cuando la copa. En los procedimientos de recambio plasmático, revisada la evidencia, salvo la PTT, la pulpa trombocitopénica, no está indicado el plasma, más hay que ponerlo con alúmina. Incluso no tenemos aquí la evidencia y la alúmina no hace falta estar al 5%, con el 4% suficiente. Y luego también había un componente nutricional. A veces estaba un paciente mayor, un poquito alumina baja, era muy dado poner plasma como para intentar mejorarlo. Entonces, ha habido mucha práctica que se ha ido mejorando, revisando y claramente. Y luego los programas de transfusión masiva, que estaban a ciegas 1-1-1, la evidencia se ha visto que no hace falta que sea en el paciente civil, no el militar. No hay evidencia que el 1-1-1 sea mejor que el 2-1-1. Y lo que se ha incorporado en los grandes hospitales en España poco a poco son los test viscoelásticos, el tener el TEG o el ROTEN, mismo en la casa comercial, y el uso precoz del tranexámico y el fibrinógeno ha permitido mejor, con la terapia dirigida por objetivo, gastar mucho menos plasma en estos pacientes. Tenemos otra pregunta que dice, en su experiencia, la implementación de Patient Blood Management, ¿cuáles son los mayores desafíos? Todo. Hay que ir poco a poco. Hay que ir convenciendo a la gente poco a poco. Hay que ir, no puedes empezar por todo. Hay que ir servicio por servicio, las patologías más sangrantes, los servicios con mayor consumo, ir uno por uno, explicándoselo y adaptándose. Lo que sirve en la Mayo no sirve en Cleveland, no sirve en Tenerife. Cada uno tiene su propia ecología. Cada uno tiene su propio circuito, cada uno tiene su propio problema. En algunos sitios es el tiempo, el anestesista no tiene tiempo para ver al paciente, en otros sitios es la analítica, en otro sitio es el banco de sangre. Tenemos que analizar unidad por unidad, servicio por servicio, empezar poco a poco y convencer que la anemia es importante, que es muy importante. O sea, no te puedes limitar al 12 de hemoglobina, hay que reponer el déficit de hierro. Tenemos que usar el tranexámico cuando haga falta, tenerlo disponible, intentar convencer que se puede aguantar sin transfundir, que se puede poner de una y lo evalúa, que una puede ser suficiente para muchos pacientes. O sea, hay que ir poco a poco. Y sobre todo, no dormirse en los laureles. Porque si te relaja, tienes que volver a empezar. Y lo que tienes que intentar evitar que sea persona dependiente. Hay que ir consiguiendo un aliado en cada sitio. Bien. Y también a la administración. La administración al principio puede decir, es que esto cuesta dinero, el hierro, cuesta la EPO y dinero, cuesta el complejo potomínico. Pero cuando tú vas poco a poco demostrando que una analítica bien dirigida y quitando redundancia, al final tienes beneficio para todo. Lo que sí te digo es paciencia. Paciencia, hay días malos, hay días que te dan ganas de tirarlo todo con la borda, pero hay que ir poco a poco y convenciendo de que esto sirve. Yo digo siempre, mire, si lo hacemos con los testigos de Jehová y nadie pone pega, ¿por qué tenemos que discriminar al resto de la población? O sea, no podemos discriminar a nadie. Y cada bolsa de sangre que viene un donante voluntario a darla, hay que respetarla como si fuese de oro. Hay que usarla con sentido común. Hay otro mensaje, excelente ponencia, ideal que podamos compartir con el personal médico de nuestras instituciones hospitalarias. Por favor, es importante poder guardar la información para compartirla. Uso racional de los hemocomponentes, minimizando los costos activos en banco de sangre. Me imagino que Mariel nos está preguntando a nosotros que por qué usan tanto plasma.
Definitivamente nosotros estamos usando mucho plasma en plasmaféresis terapéutica, aunque a partir del 2022, después de una revisión que se hizo en conjunto con toda la parte de nefrología, comenzamos a utilizar muchísimo más albúmina y en este Exacto. momento tenemos también la posibilidad de hacer los procedimientos de plasmaféresis terapéutica fuera de las UCIs, utilizando obviamente más albúmina y reduciendo la cantidad de plasma. Y lo otro que hicimos fue una revisión porque al final de los procedimientos por las máquinas y por, digamos, la tecnología que se utiliza para estos procesos, nos dimos cuenta que era un déficit de fibrinógeno y empezamos a utilizar muchísimos más críos al finalizar los procedimientos. Y con eso hemos tenido una reducción importante en el consumo de plasma, aunque obviamente en este momento se nos ha nuevamente aumentado un poco por la no disponibilidad de albúmina que hemos tenido recientemente en el país. Es que, Eh, Señor. Angélica, en ese aspecto hay otro detalle muy importante. Los recambios plasmáticos, salvo la PTT, que tiene que ser diario, no hay ventaja hacerlo más de 2 veces al día. El resto, tú necesitas que las inmunoglobulinas unidas a las dianas de los receptores de la miastenia o del Guillain-Barré correspondiente, tienen que soltarse. Entonces, se ha visto que no es mejor hacerlo diario que hacerlo días alternos. Entonces, haciendo los días alternos con albúmina, al final tienes menos déficit de factores, con lo cual no hace falta ni suplementarlo. Y únicamente en aquellos que tengan patología base o hepática, sí estaría justificado poner un poquito de plasma o de fibrinógeno, como bien hacen ustedes, ¿de acuerdo? Pero lo mismo, no hay que fiarse de las cifras. Yo puedo tener fibrinógeno bajo, pero me coagula correctamente y el von Claus es correcto, no tengo por qué ponerlo siempre. Pero en este aspecto nosotros lo hemos revisado también y ahora hemos incrementado casi por 4 los recambios, porque ya no usamos inmuno para todos los Guillain-Barré, para todas las miastenias gravis. Estamos usando recambio plasmático con alúmina al 4%. Y al respecto al plasma, yo les invito que como país tienen que luchar para tener un centro nacional o una empresa que trabaje con el Estado para unificar todo ese plasma que sobra para obtener albúmina propia. Es fundamental, es fundamental y en eso les animo con todo corazón, ¿eh? Sí, señor. Es una pena. Dice, vamos a ver, buenos días, excelente presentación, felicitaciones doctor, excelente presentación, muchas gracias. Se va a compartir esta grabación, sí señores, esta grabación, pues el doctor ya nos dio el permiso para poderla compartir en nuestro canal YouTube, entonces próximamente lo estaremos colocando para que todos los que no pudieron asistir a la misma la puedan revisar y los que estamos acá también podamos nuevamente volverla a ver. Excelente presentación y bueno, no hay absolutamente nada más en nuestro chat. Doc, agradecerle inmensamente por todo el trabajo, gracias por todas las veces que me contestó y demás y por todo lo que hemos podido hacer. Me queda obviamente una tarea enorme a nosotros como institución y es poder empezar a implementar este programa de Patient Blood Management y obviamente este es el primero de muchos otros Grand Round que vamos a tener desde el 2024 para seguir fortaleciendo la seguridad transfusional en Colombia. Ángela, muchísimas gracias por la confianza, gracias por el honor de estar con ustedes, aunque sea a distancia. Esperemos que lo podamos resolver y cuenten con nosotros. Les he intentado dar la visión global de por qué hay que hacerlo y por dónde tenemos que empezar, pero luego ya más adelante cuenten con nosotros para protocolos muy concretos, porque nosotros hemos trabajado con urgencias, ponemos, por ejemplo, hasta en domiciliaria, en mi zona, estamos poniendo transfusión en domicilio y hierro en domicilio, estamos poniendo hierro en urgencias, una forma de trabajar y tenemos muchos datos y protocolos variados para intentar, repito, llevar a nuestro paciente a las mejores condiciones para que no necesite sangre o necesite la menos cantidad y sea la más efectiva. Pero va de la mano que cuanto más nutrido,
más en forma, más realista a la situación y más comprometido el paciente vaya, el resultado va a ser mucho mejor. Si nosotros corremos una maratón benéfica, ustedes que son jóvenes, yo no, o vamos en bicicleta, o vamos a la playa, nos ponemos en forma antes. Tenemos que poner en forma a nuestros pacientes para que vayan al quirófano. Si hacemos eso, va mucho mejor. Esta semana en España ya se ha notificado la primera cirugía de prótesis de rodilla ambulatoria. Entró por la mañana y se fue por la tarde a su casa. Cuando yo era joven, eran 15 días de operación y 3 bolsas de sangre. Ese es el camino. This is the way. Si no les veo antes, feliz Navidad, próspero Año Nuevo y adelante. Lo mismo para ti, para todos los Y tuyos, el que día estés muy bien. 14 a donar. Sí, señora, a donar todos en esta gran maratón. Cuídate mucho, que estés muy bien y mil gracias. Gracias a todos Ustedes. por la atención prestada. Hasta luego. Angélica, me voy corriendo Hola, que Doc. me están esperando Ay, para comer. sí, tan divino.